Bueno, seguimos con la abadía de San Miguel y una de sus tantas leyendas, como tienen todos los castillos, todos los monasterios, que tienen más de una, y bueno, algunas han sido reales, otras se pierden en el tiempo y ya se pierde, digamos, el verdadero origen, pero bueno, son cosas que cuenta la gente del lugar. Y esta no podía ser menos. Cuando salimos de lo que es la estructura que se puede visitar hoy, uno se encuentra con una parte que está al noroeste de esa cima, ocupada por una imponente masa de ruinas de piedra con pilares, murallas, arcos, a los que se llama las ruinas del Monasterio Nuevo. Un monasterio edificado entre los siglos XII y XIV, que fue el momento de máxima expansión de la comunidad monástica, en ese momento los benedictinos, que se adjuntó al monasterio original del siglo X. Era un edificio grandioso, tenía 5 pisos y se le había agregado una torre que se llamó la Torre de la Bella Alda. Ahí es donde suceden los hechos de esta leyenda y por lo cual esta torre toma ese nombre. Todo este complejo monumental se fue arruinando por los numerosos terremotos, las guerras, el abandono posterior. Hoy en día fue objeto de restauraciones, pero obviamente ya en plan de ruinas, o sea, de impedir que siga arruinándose, valga la redundancia, pero no llevándolo a lo que era, obviamente, sino simplemente manteniendo esas ruinas. Hicimos todo un recorrido por esas ruinas, hay partes de la antigua muralla. También encontramos una habitación, una especie de habitación, que es el punto más frío del monasterio, de todo el complejo monástico. Y en ese lugar que encontraron como el más frío, se lo usaba como refrigerador. Ahí ponían los monjes la comida, ponían carne, ponían de todo, y eso era como nuestros modernos refrigeradores. Era realmente, la temperatura era helada ahí adentro. No se podía ingresar, pero hay una reja, pero uno podía meter la mano y realmente era impresionante la temperatura. Eso lo van a ver más adelante, ahí van a ver que yo lo estoy marcando, hay un cartel y dejaron como a modo de recreación, dejaron unos como unos platos, unas cosas para que uno lo vea. Bueno, y volviendo a la torre, que es lo que nos importa, que es lo de la leyenda, es la Torre de la Bella Alda. Esa torre da directamente al precipicio del monte, al término de la muralla perimetral, y obviamente le debe su nombre a la protagonista de la leyenda. Según esta leyenda, Alda era una aldeana muy jovencita de los pueblos que estaban ahí debajo, que son 3, 4 pueblos chiquititos. Ella llega hasta la abadía, sube la montaña y llega para rezar contra los males de la guerra que había en ese momento. Esto sucede según un historiador que lo cuenta en el año 1699 y dice que esto ocurrió en la época de sus abuelos, así que estamos hablando del siglo XVI. Para ese entonces la guerra, y básicamente siempre las guerras en esa zona, fueron con Francia. Bueno, ella llega para rezar, pero tiene la desgracia de ser sorprendida por soldados enemigos, en este caso franceses. Ella intenta huir porque veía que estos soldados la querían tomar, pero no tenía vía de escape porque estaba en la zona de la muralla perimetral. Entonces lo único que podía hacer era tirarse, así que se tira al vacío invocando la ayuda de San Miguel y de la Virgen. Y ahí ocurre el milagro, se salva y llega ilesa al fondo del precipicio. Esto fue realmente un milagro, pero este milagro fue mal utilizado posteriormente por la misma Alda, que por vanidad
cree poder hacerlo nuevamente, que siempre va a estar custodiada por los ángeles. Entonces, ante la incredulidad de muchos de sus vecinos, ella dice que puede volver a hacerlo y los invita a que vayan a ver cómo la salvan. Al hacerlo nuevamente, esta vez obviamente nadie la salva y muere trágicamente al caer desde semejante altura. Esta vez sí llega al fondo del precipicio y muere. Dicen en los pueblos al día de hoy que la parte más grande que pudieron encontrar de su cuerpo fue una oreja. Imagínense caer desde esa altura. Así que bueno, y por supuesto, Alda, dicen que su alma anda por ahí. Una leyenda más de este lugar, además de la aparición en sueños, en realidad, no en el lugar, no es que se densificó ni nada, sino que bueno, dicen que el ermitaño que vivía ahí había soñado con San Miguel, que le decía que ese era el lugar para hacerle un templo. Y bueno, y Alda es la otra protagonista de este lugar en plan de leyenda. Así que, bueno, la verdad que es un lugar mágico, la parte de esta torre, de estas ruinas, que lamentablemente, bueno, no nos dejan ver lo monumental que habrá sido ese segundo monasterio adyacente. Pero tienen su encanto estas ruinas también, esa melancolía, y bueno, con esta historia además tiene lo suyo. Así que bueno, vamos a ver si hacemos otro video con la bajada al pueblo y ver un poquito el bosque y cómo se llega al pueblo siguiente.